resucitado. Aleluya, aleluya. Bueno, bienvenidos a todos. Quiero darle la bienvenida a Delfilia, que veo por aquí, a Edgar, que se acaba de unir con nosotros, a Elvita desde la ciudad de Colón, a Elenita, a Igdis, donde quiera que estés, a Lisbeth desde la ciudad de Santiago, a Melissa, bienvenida, a Patti y a Rosita, nuestra querida Rosita. Así es que bueno, esta noche, como bien decía Ricardo, hemos querido hacer este espacio para, como dice él, no nos enfriemos y sobre todo en este tiempo que estamos celebrando a Jesús resucitado. Así es que permítanme entonces compartir con ustedes pantalla. Ya, pueden apreciar, ¿verdad? Correcto. Bueno, como les decía, este tema, ¿cuál es el propósito de este tema? Yo lo he querido titular como el agradecimiento en el resucitado que nos ayude a amar. Y seguidamente, aunque pareciera muy largo, quise agregarle que la esperanza los haga alegres. Así que para mí es un solo título. ¿Y por qué este título sobre el agradecimiento en el resucitado? Para que nos ayude a amar. Porque, y este tema lo he querido traer eh, a todos ustedes, porque tristemente cuando vienen estas grandes fiestas, estas solemnidades, como es la Pascua de Resurrección, hay varios peligros. Y de esos peligros quisiera hablar de dos peligros. Hay una tendencia a que cuando viene una fiesta como esta solemnidad, una vez pasada esta fiesta, nos olvidemos de las enseñanzas y de esa experiencia que hayamos tenido durante la cuaresma con ese Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque pareciera, y yo creo que muchos de ustedes quizás me pueden dar el favor, como que, bueno, ya empezamos una nueva liturgia, ya pasó, ya fui a la fiesta de resurrección. Y lo vamos dejando ahí, allí, para empezar una nueva etapa. Y el otro peligro que hay es que ante las adversidades que nos pueden estar sucediendo en este momento, y quizás durante el proceso de Cuaresma, estuvimos quizás pasando por adversidades, por dificultades que quizás nos han pegado mucho en nuestra vida. Y ante esto, no podamos olvidar también de que hay un Jesucristo que no se quedó en la cruz, no se quedó en la muerte. Y necesitamos en todo este tiempo, en el resto de nuestras vidas, dejar que esa llama del amor siga en nosotros, nos siga alumbrando, nos siga ayudando a ser alegres y nos ayude a amar, porque esa es una de nuestras tentaciones. Entonces, este tema lo he querido presentar para avivar esa llama del amor y quizás presentarles a ustedes cómo podemos mantener esa llama del amor sobre el resucitado, al resucitado. ¿Cómo podemos alcanzar ese amor contemplando a ese resucitado? Entonces, y en medio, sobre todo en medio de la adversidad. Así es que primeramente he querido apoyar este tema en las apariciones del resucitado. De acuerdo a las escrituras, yo me voy a basar en algunas o voy a mencionar algunas apariciones, las apariciones de resucitado, que durante esta semana, si han estado ustedes escuchando el Evangelio,
se ha referido, la liturgia se ha referido a varias apariciones, porque claro, todo esto teológicamente, muchos teólogos han hablado que todo esto se dio al mismo tiempo, en un solo día se dio todo esto a la vez. Incluso, muchos teólogos incluso hablan de que la ascensión del Señor también se produjo en un solo día. Pero por cuestiones pastorales y para poder digerir la riqueza de esta liturgia, de esta buena noticia, la iglesia muy sabiamente como madre las ha querido dividir como un día para la ascensión, otro día de Pentecostés. Así que bueno, dicho esto, quiero presentarle algunas de esas apariciones. No nos vamos a centrar o a profundizar en todas. He querido escoger unas dos para poder profundizar algo y a ver si nos ayuda a poder que esa llama del amor reavive en nuestro corazón. Entonces, dentro del Evangelio nos encontramos con Juan. Juan es uno de los que habla fervientemente acerca de toda de la pasión y de la resurrección y hace gala de las apariciones. También Lucas, Mateo también lo hace y Marcos, pero yo diría que más ricamente ha sido Juan, que es el teólogo, así se le llama, y Lucas, el que ha mirado la historia de cerca, ¿no? Entonces, una de las primeras apariciones fue la que Jesús le hizo a María Magdalena. ¿Y esto qué simboliza? Bueno, número uno, simboliza la alegría de la resurrección, pero a la vez también significa o simboliza la dignidad que tiene la persona de la mujer en la comunidad cristiana. Se ha podido reflexionar mucho sobre este tema y se ha llegado a esa conclusión, que Jesucristo a través de Magdalena ha querido realzar la figura tierna, amada de María Magdalena y por eso fue una de las primeras apariciones. Otra aparición fue la muy conocida como a los discípulos durante el camino a Emaús. ¿Qué así de forma muy resumida, ¿qué representa el camino de Maús? Es básicamente el reconocimiento que se hace de Jesús a través de todas las sagradas escrituras desde el Antiguo Testamento. Es por eso que dentro de este camino donde está este encuentro de Jesús con sus discípulos, Él va recordándole, haciéndole memoria a sus discípulos, a estos discípulos de Maús, sobre que Él ya estaba en las escrituras. Esta lectura es muy rica, tiene muchas interpretaciones, pero básicamente esto simboliza una de las primordiales facetas, diría yo, es esta. Y la otra muy potente es la Eucaristía, el valor de la Eucaristía y de la Santa Misa reflejada en Emaús. Es totalmente litúrgica este Evangelio de Emaús. Luego está la aparición que hace Jesús en el cenáculo a los discípulos. La primera vez que se presenta ante los discípulos cuando ellos tienen miedo. Y esto precisamente es lo que representa básicamente esta lectura. El miedo que se transforma. Yo diría eso, que vemos a unos apóstoles muy miedosos, pero que al final se le transforma ver a Jesucristo resucitado. Luego vemos la figura de Tomás, que no estaba junto con los discípulos en el cenáculo y se lo perdió, pero él se presenta y le da la oportunidad a Tomás para presentarse nuevamente. Esta aparición de Jesús también representa la incredulidad de Tomás, que no está muy lejana a la nuestra. A mí me gusta mucho la figura de esta aparición a Tomás porque hace dos aseveraciones.
La primera aseveración es este Dios mío, ese reconocimiento en Jesús de que es su Dios. Y por otro lado, también Tomás representa esa invitación que Jesús le hace a Tomás para que toque sus heridas. Y para el hombre de hoy eso representa mucho. Representa las heridas que nosotros, llamados a ser otros Cristo, porque si somos bautizados, todos estamos llamados a ser Cristo, es poder curar nuestras heridas y poder mostrarlas a otra, porque si se dan cuenta, en las dos apariciones en el cenáculo, Jesús aparece y les enseña sus heridas. La única diferencia, y lo vamos a ver más adelante, es que las heridas de Jesús están curadas, pero no están borradas. Esta parte a mí me encanta porque habla mucho del ser humano, de nosotros en la actualidad, cuántas heridas podemos tener, pero que lastimosamente pueden estar llenas de pus, pueden estar abiertas, ¿verdad? Sin embargo, Jesús nos enseña cómo poder curarlas y que ellas ayuden a otras, una vez sanadas, nos puedan ayudar a levantar a otros. Y por último está la aparición del lago en el lago Tiberíades, que allí también se dan, hay muchas enseñanzas también. Una es reconfirmar a Pedro como la cabeza, la autoridad de la iglesia, reflejada en esa pesca milagrosa de los peces. Y también por otro lado, ver la debilidad, el reconocimiento de Pedro, reconocer su debilidad por la infidelidad. Entonces, estas son las grandes apariciones del resucitado que hemos podido escuchar durante esta semana. Sin embargo, hay otra aparición que, si bien es cierto, no están escritas dentro de las escrituras del Nuevo Testamento, hay que considerarla. ¿Por qué? Porque si no ha estado escrita, es cierto que muchos padres de la iglesia y por esa fe piadosa, han hablado muchos teólogos y padres de la iglesia que la primera aparición fue hecha a su madre María. Esto no está escrito en las Santas Escrituras, en el Nuevo Testamento, pero hay, por ejemplo, San Ambrosio de Milán, que él es del siglo IV, él fue el que bautizó a San Agustín. Él tiene sendos escritos acerca de esto, porque lo basa en decir que María, por ese nivel de fe, la perfecta en la fe, a ella por esa perfección y por ese lazo filial que la unía con Jesús, se le aparece. Entonces encontramos a San Ambrosio de Milán, encontramos a un San Anselmo que también es de los primeros siglos, encontramos a un Alberto Magno también, que también lo habla. San Ignacio de Loyola en estos últimos siglos, yo creo que él es del siglo XVII, también él es muy famoso por los ejercicios espirituales. Él centra prácticamente todos sus ejercicios en esto. También está Santa Brígida, que pertenecía también a la orden de San Ignacio de Loyola, a quien a esta santa tuvo visiones en las que se centra básicamente esas visiones en la pasión de Cristo y también en lo que puede conversar con María. Y es allí, pues, en donde ella le dice que la primera aparición fue a su madre. Así es que esto también nos llena de regocijo. Eh, Ahora, para poder complementar, ay, ¿qué pasó aquí? No puedo pasar Ricardo, no puedo pasar ¿cómo se llama? ¿Cómo no puedes pasar qué? La diapositiva ahora. No, No, como que se me accionó algo. está raro. Deberías allá. Porque tienes el control del PowerPoint tú.
ya accioné, y ahora sí. Bueno, yo quiero ahora compartirles, antes de pasar a, a esta diapositiva, quiero, si me permiten, compartir un pequeño video para que nos ayude como reflexión. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés
y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Muy bien, he querido presentarle este pequeño video sobre ese encuentro con los discípulos de Maús para poder sacar algunas reflexiones que nos puedan ayudar para poder caer en cuenta, ¿no? Por qué a veces nos podemos enfriar o por qué raramente o hoy, de estando en esta octava de Pascua, quizás muchos nos podamos sentir eh, fríos, no sé si esa sea la palabra, tristes, defraudados. Por ejemplo, en el caso de los discípulos de Maús, ellos iban tristes. Ellos iban tristes porque se habían quedado en la muerte, se habían quedado en el fracaso, se habían quedado prácticamente en lo que había sido la pasión y la muerte. Para ellos, la resurrección no había pasado, a pesar de que ya algunas mujeres les habían contado que habían encontrado al resucitado, ellos no lo creyeron. Ellos iban como los de Maús, con los ojos pesados, con los ojos que no podía, eran incapaces de poder ver a ese Jesús que, si bien es cierto, habían ellos adoptado, él había adoptado una trascendencia, ya su cuerpo no era el mismo, ya estaba totalmente transfigurado en la divinidad, no era reconocido porque precisamente eso es lo que hace a nosotros la tristeza y la frustración. Hace que nos olvidemos de los grandes favores que el Señor nos ha hecho. Entonces, en ese sentido, Jesús se le aparece a estos fracasados, estos que iban totalmente derrotados. Jesús se quiere aparecer y se aparece a los de Maús. ¿Para qué? Para poderles irles contando esa historia de salvación que Dios había hecho desde un inicio, para demostrarles que Jesús, en toda esa historia de salvación del Antiguo Testamento, había estado Él allí, que Él era el cumplimiento de que tantos profetas habían anunciado de ese Salvador que los sacaría de las tristezas y que los iba a salvar. Y eso pasa con nosotros, nos nublamos, olvidamos esos beneficios. Y yo diría hoy más, ¿qué tal si hoy nos ponemos a hacer un recuento de todos esos beneficios que el Señor ha hecho con nosotros, que muchas veces a veces no recordamos? Pero que a través de la palabra, de la Eucaristía, y esta es la relación que yo les había dicho desde un inicio, tenía Emaús, que es la Eucaristía, es la Santa Misa, porque a través de la Santa Misa, ahí se nos recuerda, a través de la palabra, nos hace meternos en nuestra historia, hacernos memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y por eso hoy a mí me gustaría que cada uno de los que estamos aquí, pudiéramos hacer a manera de ejercicio una listita.
empezando desde el inicio, ¿no? De nuestra vida, la misma vida en sí que se nos ha regalado. Hay tantos bienes naturales como la vida regalada, como como tus padres, Dios ha infundido en ellos la forma de guiarte desde muy chico. Hagan una lista de los hijos y los que tienen hijos ahora. Hagan una lista de lo que los sagrados sacramentos han representado por ustedes. En fin, hagan una lista y hagan memoria. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a hacer esto, vas a entender que más son los beneficios. Inclusive, hasta las situaciones precarias, las situaciones estas que nos han hecho tambalear en nuestra vida, si nos damos cuenta, Dios ha estado trabajando, porque como dice la Escritura, no hay nada, absolutamente nada que pase en nuestras vidas que el Señor no le pueda sacar provecho. ¿Por qué? Porque nos ama tanto que Él toma de las cosas, de los fracasos, enseñanza para que nosotros maduremos. Entonces, importantísimo, ¿no? Que tengamos esta mirada de contemplación en Jesucristo resucitado y cómo Él iba enseñándole a sus discípulos. Y hoy, cómo estamos llamados nosotros también a hacer esa memoria. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a estar al pie de la cruz. Y otra enseñanza que podríamos sacar de los discípulos de Maús es que redireccionando esa brújula hacia el agradecimiento, nos vamos a encontrar con otro punto que también debemos considerar. Un alma agradecida ensancha nuestro corazón para poder amar. Y todo lo contrario, un alma que no agradece, yo diría, y lo dice incluso Ignacio de Loyola, que es lo peor que el alma humana le puede suceder. ¿Por qué? Porque te hace incapaz de amar. Y este es algo que debemos considerar, ¿no? Dice el Salmo 103. Alaba, alaba al Señor, no, perdón. Alaba alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, nuestra alma tiene que estar llena de todos esos beneficios que el Señor ha obrado en tu vida. Porque inclusive, como les decía, las cosas más difíciles ha estado cooperando para nuestro bien. Y creo que esto es Romano 8 habla de eso, que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. Entonces, teniendo esa confianza, vamos a tener siempre un alma agradecida. Y no hay peor cosa que eso, ¿no? Un alma ingrata es el peor enemigo del hombre, dice San Ignacio de Loyola. Es lo más abominable, textualmente lo dice. No reconocer los bienes que Él nos ha dado es la causa y origen de todos los pecados. Porque fíjense, dice que el pecado que no perdona, que no se perdona, es el cometido contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese pecado? No reconocer o no abrirse al amor. Porque obviamente cuando tú te cierras al amor, y ese amor, tú no puedes producir amor si tú no reconoces que has sido amada primero. Eso te produce que te cierres y obviamente ahí viene tu pecado. Te cierras a la vida, te cierras a la salvación. Entonces, como enseñanza nos podríamos llevar esto, ¿no? Que la ingratitud no va, porque donde tú te cierras a esos dones, tanto naturales como sobrenaturales, que Dios te ha dado, te cierras totalmente y no comienzas a dar los frutos
que se pide, ¿no? Y al final, cuando nosotros vemos que en esa balanza hay más dones, te das cuenta que has sido amada, que el amor sobreabunda y el amor con amor se paga. Por eso es que parte de esa enseñanza es esa, ¿no? Mantengamos, para poder mantenernos para siempre, mientras el Señor nos tenga aquí en la tierra y frente a las adversidades, es poder tener un alma agradecida. Porque a través de eso te abres al amor y surge la esperanza y la alegría. Vamos a estar siempre alegres a pesar de todo, ¿no? Eh, y como les decía, la relación directa que hay entre Maús y la Eucaristía es básica. ¿Y qué sucede? Que la Eucaristía no solamente se celebra la pasión y la muerte de Cristo, sino que también la resurrección. Y por tanto, hermanitos, no podemos separar la muerte de la resurrección, ni la resurrección de la muerte, ellas van juntas. Es por eso que vemos que los discípulos, cuando Jesús parte el pan, lo reconocen, o sea, reconocen todas las maravillas, la entrega que Dios ha hecho en su vida, de su vida total, o sea, el amor es entrega. Y esa entrega es Jesucristo que nos los ha dado todo. Cuando ellos caen en cuenta, al partir la fracción del pan es la Eucaristía que se nos da a nosotros todos los domingos o todos los días de nuestra vida. Y es ahí donde este sacramento es el que nos mantiene a nosotros eh, en la fe y con el corazón ensanchado. Así es que miren que inmediatamente los discípulos de Maús se dan cuenta de esto. ¿Ellos qué hacen? Regresan a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén representa ese lugar de pasión, esa cruz, representa esa muerte, pero también representa la resurrección. Y esa Eucaristía representa para ellos el valor que les va a seguir dando poder seguir con la misión que Dios les hace. Por otro lado, como les había dicho, amor con amor se paga. Ellos van fascinados, ellos van felices, como dice la Escritura, para Jerusalén. Así que revisemos cuál es nuestro Jerusalén. Y por otro lado, hagamos una lista de esos bienes. Por otro lado, cuando ahí vimos en el video que hay unos puntos que yo quisiera sacar también para poder reflexionar. Y es esta. Jesús, cuando entra al cenáculo, la primera palabra que él les da a sus discípulos es la paz a ustedes. La paz a ustedes. ¿Y esto qué nos enseña con Jesús? Que Jesús no actúa como nosotros. Ante todo lo que pasó Jesús era para que le echara en cara a los discípulos su abandono. Sin embargo, Él le da la paz. Es un signo de reconciliación. Eh, lo otro, ¿por qué se turban tus ojos? ¿Por qué ustedes están turbados y miedosos? ¿Por qué te turbas? Y hoy no puede decir, ¿por qué te turbas ante la cruz que estás viviendo hoy? Y todos los días de nuestra vida, cuando sintamos esa cruz que nos pesa, podamos poder escuchar la voz de Jesús que nos dice, ¿de qué te turbas? ¿De qué tienes miedo? Si acaso no estoy yo aquí. Y era lo que les decía, esa historia de salvación que Dios ha hecho con nosotros, verifiquen y vean que allí ha estado Dios. Al final, Jesús les muestra las manos, sus costados, sus pies y hace que lo palpen y vean todas sus cicatrices. Y eso nos ayuda también a nosotros a poder, al modelo de Jesús, saber cómo se curan las heridas. Las heridas que tenía Jesús las curó porque Él se entregó, porque amó. Y eso fue lo que le ayudó a él a poder cicatrizar esas heridas.
Sin embargo, las marcas, Él como un sello, como dice, creo que es Cantar de los Cantares, llévame como un sello en tu corazón, porque el sello se nota, se ve, y ese es el tatuaje que Jesús tiene, y si se dan cuenta en las grandes apariciones que ha hecho Jesús a Santa Faustina, por ejemplo, Jesús sale con sus heridas, Él sale con sus marcas. ¿Por qué? Porque allí Él está diciéndoles, nos está diciendo a cada uno de nosotros el gran amor que Él nos tiene, que eso también nos puede ayudar a nosotros para que, está bien, tenemos identificar cuáles son esas heridas y con amor poder pedirle al Señor que nos ayude a sanarla, pero que se vea para qué. Porque cuando uno sufre una herida, uno es capaz de entender al otro. Cuando nosotros, por ejemplo, hemos sido muy sufridas, muy niños, eh, y al final nos ayuda el Señor a poder curar esa herida, nos va a ayudar a entender por qué la otra persona actúa de una manera que nos agobia. Y allí surge el por qué nosotros podemos también curar a los demás. Entonces, que esta enseñanza en cuanto a las apariciones del Señor nos puedan ayudar pues a poder amar más. Y por último, en el lago de Tiberíades, yo quisiera sacar nada más un aspecto, y es la parte del amor. Si se dan cuenta, en Juan 21, y sería interesante que ustedes lo buscaran, hay en el diálogo que se da Jesús con Pedro, hay un diálogo interesante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay tres preguntas que Jesús hace y pareciera que fuera lo mismo. Yo no sé, uno piensa de que, oh, cónchale, ¿por qué Jesús remarca tanto haciendo la misma pregunta? Pero es que es diferente si se dan cuenta. La primera pregunta que le hace Jesús a Pedro es, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Sin embargo, en la segunda pregunta, vuelve, le confirma a Jesús y le pregunta lo mismo, ¿me amas? Ahí le quita más que a estos. Y él le dice, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, y cambia, apacienta mis ovejas. Y ahí hay un cambio, cambia de cordero a oveja. Y en la última, que es donde reconfirma a Pedro, Jesús le pregunta, ¿baja de me amas a me quieres? No es lo mismo. ¿Me quieres, Pedro? Y Pedro se entristece tanto de que Jesús le haya hecho esa pregunta, que él entristecido le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús allí le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué significado teológico tiene esto? Jesús va de un más, porque el amor, el amar, tiene una connotación mucho más alta. El amor es sacrificial, es el sacrificio que Jesús hace en la cruz por amor a nosotros. A esa altura le pregunta Jesús a Pedro, ¿tú me amas igual como yo te amo? Y Pedro, mire, ahí es una belleza porque él reconoce su debilidad cuando él, en vez de decir sí te amo, dice sí te quiero. Tú sabes que te quiero. Ese te quiero es filial, no llega al sacrificial. Pero ahí Jesús, en esa primera propuesta, lo que le está indicando a Pedro es la forma que él quiere que Pedro le ame. Es la forma que él quiere y espera de cada uno de nosotros que lo amemos con ese sacrificio. Y lastimosamente, hermanos, cuando nos encontramos con la cruz, la queremos desechar, sin saber que es allí donde nos liberamos de nuestras cargas. Es allí donde realmente vamos a aprender a amar, cuando podemos abrazarla. ¿Pero por qué? No es por nuestra voluntad.
No es por nuestra fuerza que lo vamos a hacer, sino en la medida en que nos apoyemos en el Señor. El apacentar mis corderos es la primera propuesta que también le hace Jesús. Apacienta mis corderos. Y en la segunda cambia a ovejas. ¿Por qué ese cambio? El cordero es el crío, es el animalito recién nacido, el débil. La oveja ya son por ejemplo, los discípulos que han podido ya acompañar a Jesús y ya tienen una fe más o menos madura. Esas son las ovejas. Sin embargo, con este cambio, lo que le está pidiendo a Jesús es que le está pidiendo Jesús a su iglesia, a Pedro, es que no nos congreguemos nada más o no nos concretemos a amar nada más a los de nuestra comunidad, ¿no? Sino que también debemos ir por las más débiles. Y lastimosamente a veces no llegamos a esos niveles. Pensamos que el amar nada más a los nuestros, a mi familia, a mis hijos, a mi familia, a los que me rodean, a mi comunidad. Pero sacamos de nuestra lista a esos débiles. Amen como se puede amar a un pagano, dice más adelante Pablo en una carta. ¿Cómo es amar a ese pagano? Como el pagano, como se ama al pagano, es a ese precisamente, al débil. Entonces, bueno, yo realmente les quiero invitar con esto a poder mirar, a poder contemplar a ese Jesucristo que nos pide un poco más, ir más allá, el amar en la entrega. Por eso ustedes van a encontrarse ya en las próximas semanas, cómo esa iglesia va caminando. Lucas, que es el mismo que escribe Hechos de los Apóstoles, nos va a hablar también sobre la iglesia, que es la que está llamada a poder ir hacia allá, hacia afuera, como es la parte sinodal que nos habla, la parte sinodal, que debemos ir más allá de las puertas de la iglesia, amar con esa misma profundidad. Y era un poco lo que les decía, ¿no? ¿Cómo puedo mantener yo la llama del amor? ¿Cómo puedo mantener a ese Jesucristo que vive en mí y no perder la alegría frente a las dificultades? Hagan su lista de todos los beneficios naturales y sobrenaturales. ¿Cuáles son esos beneficios naturales? Bueno, lo que Dios nos ha dado, la familia, la vida, los hijos, eh, y las virtudes, esos dones que Dios nos da. ¿Y cuáles son las sobrenaturales? El valor que les demos a las sagradas escrituras, a la misa. Esos son lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque a través de los sacramentos, Él nos impulsa a poder ir hacia el verdadero amor, a amar. Ya ve cómo los discípulos de Maús, al partir el pan, ellos besan la resurrección. La resurrección es un beso como dice también Cantar de los Cantares, que me bese con los besos de su boca. Y así dice Cantar de los Cantares. Y ese beso de su boca es la Eucaristía. Eh, ¿Y por qué? Porque al final tenemos que vaciar nuestro corazón para que Cristo nazca, nos haga nuevos Cristo. Y se me olvidaba también comentarle esa parte, el hecho también porque lastimosamente hay otras interpretaciones de esas tres confirmaciones de Pedro que lo vacían de contenido teológico y contenido espiritual. Muchas veces escuchamos hablar de que esto quizás fue una manera de someter a Pedro, ese poder rebajarlo. Pero la verdad era que el amor no puede caber en nuestra vida si no nos vaciamos. Y Pedro fue tan humilde de poder reconocer eso, esa humildad de poder reconocer lo infiel que él había sido.
Y cuando tú comienzas a reconocer eso, reconoces tu nada. O sea, al final Pedro triste reconoció su nada porque él al inicio, cuando Jesucristo los llama a ser sus discípulos, Pedro era el más intrépido. Decía, no, yo soy capaz de ir contigo hasta la muerte. O sea, era intrépido y así nos puede suceder a nosotros. Pero hay que recordar que Jesucristo lo que quiere es sanarnos. Nos quiere vaciar de estas cosas que no nos dejan amar. Y eso es lo que hace con Pedro. Vaciarle esa impetuosidad que no lo ayudaba en nada. ¿Por qué? Porque Cristo quiere morar en nuestros corazones y eso no va a ser posible si no nos vaciamos. Y en ese proceso andamos. No es fácil. Yo les puedo decir que a mí me cuesta mucho este vaciarme porque la verdad es que da duro al orgullo. Hay que deponer muchas cosas, dejar que te den tus palmaditas y a veces esas cosas son muy fuertes, ¿no? Pero ahí están los modelos para poder hacer misión en nuestra familia, para poder ser otros Cristos. Así es que bueno, que el Señor nos ayude a todos nosotros a poder entrar en ese misterio del vaciamiento que necesitamos para que nos ayude de verdad a mirar y a contemplar los 365 días del año, los años que Él nos tiene predestinados para vivir aquí y hacer misión. Que eso sea lo que nos ayude a mantener ese fuego del amor. Así que el Señor los bendiga y gracias por su atención. Oye, gracias, Aidita. Gracias, gracias. La verdad que es un excelente tema para recapacitar para estos tiempos post Semana Mayor, Semana Santa, de cuarentena, iba a decir yo, de Cuaresma. El tema de el pasaje del Camino de Maús, ya que lo tocaste también, es interesante saber, agregando a la excelente exposición que has hecho, que curiosamente de los dos caminantes solamente se da el nombre de uno, Cleofás, como si Lucas quisiera que la otra persona fuéramos nosotros, metiéndonos en la película, ¿no? Como decimos. Sí, Curiosamente no, nada más se da el nombre de uno, que es sí, Cleofás, los dos caminantes, uno es Cleofás y el otro. Pero ese otro lo más probable es que Lucas quiere que seamos nosotros, nosotros. para que entendamos o comprendamos ese pasaje de una forma más clara. Abrimos el espacio por unos minutos a todos aquellos los que quieran compartir esta enseñanza del día de hoy en nuestra hermana Aida. Así que le damos el espacio a los que estamos aquí. Dice Rosa que muchas gracias, Aidita. Eh, pero bueno, creo que Aidita está ávida también de, no ávida, ávida, de escuchar también sus comentarios, sus preguntas o sus experiencias. Yo creo que más que preguntas, yo creo que estamos en un momento de vivir la experiencia y de compartir esa experiencia con ese Jesús resucitado. Porque a veces nos quedamos con un Jesús eh, puesto ahí arriba, pero el Jesús nuestro es un Jesús vivo que resucitó. Entonces queremos escuchar esas vivencias y esas experiencias, así que abrimos los micrófonos a todos aquellos que quieran compartir. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches, Rosita. Rosita. Sí, bueno, yo solo quiero compartir que nunca había visto eso, de que cuando ellos partieron el pan, yo pensé que relacionarlo con la Eucaristía, porque yo pensé que era, bueno, fueron a comer y entonces ya Jesucristo no está ahí. Relacionándolo, como lo dijo Aida, con la Eucaristía, si es así, el Padre parte el pan y ahí está Jesucristo, ¿no? Con la ceremonia de la fragmentación del pan, porque él tiene que quebrar primero y entonces ahí está Jesucristo.
Y no sé si es porque no podía verlo antes, porque el Espíritu Santo no me lo quería mostrar. Hasta ahora yo lo puedo ver. Gracias, Aida. Bueno, cada momento el Señor nos abre los ojos. Contigo también está haciendo un Emaús, Rosita. Contigo está haciendo un Emaús. Porque en efecto, y mira, y si te das cuenta, cuando Él parte el pan y tú lo ves en la Eucaristía que hacen un clic, tú has escuchado cuando el sacerdote agarra la voz y hace clic. Sí, Ese es el cuerpo que se parte. Nuestro cuerpo necesita ser partido y compartirse a otros. Y por otro lado, cuando ellos terminan de comer en la fracción del pan, Jesucristo desaparece. ¿Por qué? Porque es que está dentro de ti. Cuando tú vas a la Eucaristía, tomas el pan, la hostia. ajá, Ya Jesucristo tú no lo ves porque por fuera, porque está dentro de ti. O sea, es impresionante. Maús es toda la liturgia de la Sagrada Misa, la palabra, eso que les iba explicando en el camino, es las Sagradas Escrituras que nos leen. Primero el Antiguo Testamento, porque él dice, empieza desde el Antiguo Testamento, desde los profetas, sigue por los salmos. O sea, eso es la misa, la Santa Misa. ujú. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más que quiera compartirnos alguna experiencia en este tiempo de recogimiento que acabamos de pasar? Hoy estamos a la octava, ¿no? Exacto. Casualmente. Así que los invitamos a que compartan. No se queden callados. Yo sé que muchos son penosos, pero estamos entre hermanos. Sí. Oye, Ricardo, tú estabas hablando también de que el otro era el otro, que somos nosotros. De ¿Mm? verdad que Lucas hace siempre esa gracia, porque cuando en la aparición de Tomás, que él no estaba, Ajá. allí en la Sagrada Escritura habla, el Mm, mellizo, porque, bueno, también nosotros somos así, incrédulos, como el mellizo tiene que ser dos, ¿me explico? exacto. Uno es Tomás y el otro soy yo. Sí. Es que a la final yo creo que la escritura está clarita Mi amor. en los mensajes. Diga, Rosita. Ay, perdón. Ah, Estoy pensé que ibas a a mi decir algo. perrita. Sí. Yo tengo una pregunta. Hola, Eh, Melissa. dijiste en la charla que en la Eucaristía se celebra tanto la muerte y la resurrección. En la parte de cuál sería la resurrección, sería al final cuando dice la paz y la muerte en qué situación, porque en la parte donde reparte el pan representa ambos, parece, tanto antes de la muerte como la resurrección. Así es que las tres cosas, por eso es que decía yo que, y también caí en cuenta de que los discípulos se habían ido, se habían quedado con la muerte de Cristo. Pero cuando viene Jesús resucitado y parte el pan, se completa y ellos se dan cuenta que no puede haber resurrección sin pasión y muerte dentro de la Eucaristía. Por eso ellos retornan a su Jerusalén, ya con el convencimiento de que no puede haber resurrección sin pasión, sin cruz. Esa es nuestra vida. Con eso tenemos que bregar todos los días. No todos los días vamos a vivir en prosperidad. Eso sería lo ideal, pero no es así la vida real. La vida real es que tienes dificultades, que tienes que poder valorarlas y fortalecerte, como a través de la Eucaristía. Entonces, en la Eucaristía, en la misma bendición del pan, de la Eucaristía del pan, allí, cuando el sacerdote alza la santa hostia, es nuevamente se hace vida la pasión y muerte de Jesucristo por ti y por mí. Y en ese preciso momento, la resurrección. ¿Por qué? Porque el domingo, ¿por qué hacemos la misa los domingos? Porque representa la resurrección. Entonces son las tres cosas juntas en la Eucaristía, las tres cosas juntas.
Porque de lo contrario, Gracias. si no hubiera habido resurrección, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando que Él venció la muerte, que Él salió victorioso a través de la resurrección. Y que nosotros también, eso nos tiene que tener felices todos los días de nuestra vida. Mire, yo les voy a dar un consejo. Pónganse un cartelón donde puedan verlo para que todos los días cuando ustedes están tristes, ustedes lo saquen y se acuerden. ¿Qué más alegre puede estar yo si yo sé que cuando yo fallezca en este mundo, yo voy a tener vida eterna? Voy a encontrarme con mi amado Jesús. Entonces, eso es motivo suficiente también para mantener esa llama de amor encendida. Oye, de verdad que sí. Y tenemos una tumba vacía. Las demás religiones sí tienen tumbas con alguien allá adentro. Nosotros tenemos una tumba vacía porque resucitó. Exacto, Y yo así creo es. que debemos entender, en estos días me llegó un flyer muy bonito que decía que a Cristo no lo sostuvo en la cruz los clavos, sino lo sostuvo el amor por cada uno de nosotros. No eran los clavos los que sostenían esa cruz, era el amor Mi amor. hacia todos y cada uno de nosotros. Si Es- nosotros no entendemos o no terminamos de entender ese sacrificio, estamos mal. Ujú, Porque a la ujú, final es leer el Antiguo Testamento, ver lo que pasaba a ese pueblo de Israel y volvía y caía en el mismo problema de siempre. Por eso Jesús dice, yo no vengo a cambiar la ley. Viene prácticamente a decirnos que la ley no es cuestión de adoctrinamiento, sino de cumplimiento. Entonces, el amar, bueno, tendríamos que hablar un poquito mucho más largo de ese sermón de la montaña donde prácticamente Jesús nos invita a vivir un estilo de vida, ujú. empezando con el sermón de la montaña, ¿no? Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Todo se redunda en eso. Si nosotros logramos en nuestras vidas cumplir con un pedacito pequeño de ese sermón de la montaña, yo creo que seríamos el mundo perfecto. Pero lastimosamente tenemos que seguir viviendo y conviviendo con el príncipe de las sombras Sí. y él viene a meternos zancadilla y no debemos caer nosotros en eso. Exactamente. Y fíjate eso que tú anotas de que él mantuvo su mirada en el amor que nos tenía, y eso fue lo que lo sostuvo en la cruz, es muy cierto, porque fíjate, incluso el pecado que él asume. A veces yo no entendía muy bien, ok, me decía, ok, es el pecado, él vino a nosotros para asumir nuestro pecado. Pero fíjate que no solamente fue el pecado como título, sino tú sabes un alma cuando peca, nosotros lo sabemos muy bien porque sabemos lo que pecamos, pero cuando nos sentimos en remordimiento y ese dolor horroroso que da el pecado, eso es algo que es a otro nivel. Sentimos esa alma que se nos quiere partir en 20. Bueno, créeme que Jesucristo, dicen los grandes teólogos, que Jesucristo en ese momento lloraba sangre. ¿Por qué? Porque Él no solamente materialmente fue que cargó con nuestros pecados, sino que nuestro sentir, ese sentir, esa alma que se va al infierno, porque es así como nos sentimos, ese sentir de esa alma él asumió, él estaba sufriendo precisamente eso, y no solamente de los que estaban allí, sino de sus hijos que estaban en ese momento viviendo esa época, más lo futuro. O sea, tú sabes lo que es llevar esa carga, por eso es que el huerto de Semaní es tan importante porque tiene una profundidad. Y cuando yo comienzo a caer en cuenta en esto, de verdad que esta cosa a mí me partió el alma, porque yo sé lo que es estar en pecado fuerte, fuerte. Y es un alejamiento que tú sientes frente a Dios porque tú tienes vergüenza de esos pecados.
Entonces Él se desviste de su divinidad, se la quita su divinidad para en ese momento asumir esa humanidad, incluso la de ese dolor de nuestras almas. O sea, eso ha sido fuertísimo y eso me cambió, me ha cambiado la vida, ahora que lo he podido entender. Entonces, Bueno, imagínate el gran amor que Jesús nos tiene. Eso nos tiene que poner a nosotros a pensar y amarlo. O sea, amor con amor se debe pagar. así Entonces, mismo es. que ese sea nuestro plan de vida. Yo creo que eso hay que reestructurarlo. Esos planes de vida que nos hemos querido hacer al inicio del año, pongamos esas metas ahí en ese plan de vida. Sí, las materiales y también incluir las espirituales. Nos volvemos material humano, pero se nos olvida la parte importante que es la parte espiritual. Bueno, no sé, ya estamos casi por concluir. No sé si alguna otra de los invitados esta noche tendrá algún comentario extra. Elba, Elba, Buenas adelante. noches. Buenas noches, hola Elba. Elvita. Generalmente los viernes, voy a un lugar donde se predica la palabra de Dios, que es el Hogar Crea. Y hoy yo compartía con los señores allá sobre la resurrección y yo no les podía explicar la alegría que yo tenía en mi corazón porque ellos, no pueden salir de ese lugar. Y la semana pasada y la antepasada hablamos de la muerte, de la vida y hoy tocaba la resurrección, ¿no? Entonces, yo le decía, hoy yo no estoy más linda, hoy ya me confesé, estoy feliz. Y entonces ellos me empezaron a molestar y que sí, que está linda, que no sé qué, pero eso no era lo que yo les quería decir, yo les quería explicar y yo no les podía explicar lo que sentía en mi corazón. Pero al final el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre me ayuda. Yo les pregunté, fulano, uno que se llama Jesús, precisamente, Jesús, ¿cuántas veces tú comes al día? Y Jesús me dice, 3 y a veces 4 porque hacen unas picaditas por ahí, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, mira, la tarea de esta semana es que tú vas a leer la Biblia 4 veces al día. Cada vez que vas a comer algo, cuando acabas, vas a leerme un versículo, porque la palabra es la que nos va a mantener fuertes, así como la Eucaristía, también el Señor nos permite que la palabra nos hable a cada uno de nosotros. Entonces, ese es mi mensaje para hoy. Que no suelten la Biblia, que no suelten los cantos, porque el que canta ora 2 veces, que no suelten sus oraciones. El Padre siempre pregunta cuando uno se va a confesar, y usted dejó sus oraciones, usted hace sus oraciones. Y yo dije, sí, padre, la de la mañana, la de mediodía, la de la tarde y la de la noche. Y él dice, oh, usted no duerme. Digo, bueno, casi que no, porque yo estoy feliz orando. Entonces, para poder predicarle a esos hombres, yo tengo que alimentarme. Porque si usted no se alimenta de la palabra, usted va a estar débil, va a estar triste, va a está enojado y no sabe por qué, pero es porque nos falta ese alimento. Muchas gracias. Así es. Gracias, Elvita, por compartir. Esos son tips que refuerzan mucho más lo del tema de la Eucaristía y de los sacramentos. A ver, Edgar, ¿Qué tal, Aida? ¿qué tal? La verdad es que definitivamente que este tipo de experiencias, intercambios en este momento de la octava son importantes, casualmente porque uno tiende a veces a confundir ese exceso y necesaria felicidad que uno siente, obviamente, por la resurrección, por encontrar esa tumba vacía, pero obviamente la vida sigue y también hay tropiezos con los cuales uno se encuentra en el día a día, ¿no? Eh, a mí me llamó mucho la atención el último pedazo, y no quiere decir con esto que fue lo único que escuché, pero sí fue lo último que tocaste, que es el tema del vaciado, la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de poder despojarnos,
como lo dice la misma palabra, de vaciarnos de una serie de ambiciones, a veces egoísmos, y a veces no nos damos cuenta que si no nos vaciamos, difícilmente podemos cumplir con la voluntad de Dios. Y a veces nosotros mismos somos los que nos saboteamos y no permitimos de que la voluntad actúe y que la vida nuestra como creyentes prosiga, ¿no? Entonces, ese tema del vaciado es importante porque es el llamado radical a seguir a Cristo, pero empieza con nosotros. O sea, yo no puedo aspirar a tener mayor conocimiento, a tener mayor misión, si yo no empiezo por mí, y ese empezar por mí empieza por el tema del vaciado, ¿no? Se habla de muchos vacíos a lo largo de la lectura que vemos ahora en esta octava, además de la tumba vacía, el tema también del vacío que sentían los apóstoles porque habían sentido que con la muerte de Jesús habían entrado en un franco fracaso. Y obviamente la vida está llena de vacíos, pero qué bueno es poder pedir a nuestro Señor Jesús que hagamos ese vacío. Es un ejercicio, yo creo, espiritual que tenemos que hacer todos los días para poder encomendar nuestro trabajo a lo que realmente el Señor necesita que seamos, instrumentos de su paz, instrumentos de su vida en favor de los demás. Y yo creo que esa es la razón de ser de esta comunidad Café con Dios, ¿no? Que cada uno pueda hacer testimonio fiel de lo que hace y que nos ayudemos juntos a vaciarnos entre nosotros para poder tener cada vez más, ¿no? Ese concepto del final realmente es profundo Sí. dentro de lo que es la parte incluso teológica. Era más o menos lo que quería decir. Gracias, Aida, por lo que compartiste el día de hoy. Sí, Edgar, y me ha gustado que hayas tocado ese tema de que como comunidad nos necesitamos, y es verdad. O sea, nosotros, lo bueno de vivir en comunidad es como los hermanos. En la casa, nunca estamos de acuerdo, hermanos con hermanos, a veces nos andamos peleando, pero nos reconciliamos. Pero es importante tenerlos. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a ayudar a vaciarnos, porque son precisamente esas cosas que antes no veíamos o las veíamos como buenas y a la larga eso era lo que nos estaba saboteando, como tú decías. Y duele porque Pedro le dolió el poder entrar a esa conclusión. ¿Me explico? De esa humildad, él llega hasta lo más profundo a ser humilde en ese sentido, pero que era necesario, ¿no? Y nosotros en comunidad lo necesitamos. Necesitamos esa persona ¿cómo le llama? Le pisa la llaguita, no, el callo, el que te pisa el callo. Ese es el que necesitamos porque ahí donde nos duele, ese signo, que eso es lo que necesitamos nosotros limpiar para poder vaciarnos y que Cristo realmente nos cristifiquemos. Eso de cristificar tiene ese sentido, el ser otro Cristo.